Are we ready? Póngase su cinturón. Want you to buckle up. Ya saben qué significa eso, ¿verdad? You know what that means, right? En el Salmo 105, versículo 15, hay una escritura que vamos a tomar como base para hablar una enseñanza hoy. Psalms 105, verse 15. We have a verse we're going to use as our base for our scripture for our message today. Gloria a Dios. Y voy a estar hablando, hermanos, sobre el tema el ungido de Jehová. No sé si pueden pronunciar esas palabras, ese título 3 veces. Today I'm going to be speaking on the subject, the anointed of the Lord. I want us El to repeat it. ungido de Jehová. 1, 2, 3. El ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Fuerte. El ungido de Jehová. Oremos. Dios, ante ti estamos una vez más hoy dándote las gracias porque eres un Dios maravilloso. Nos das la vida y nos das la bendición de podernos reunir aquí en este santuario, cantando alabanzas, disfrutando de tu presencia. Cada uno venimos con diferentes necesidades en nuestra vida, pero siempre acudimos a ti porque hemos experimentado que de una forma o de otra la suples, la llevas tú, Señor, a tu presencia y es resuelto todo. Señor, en ti siempre confiamos. Hoy estamos presentándonos a ti para que tu palabra nos instruya, nos alimente y nos corrija. Dios, te estamos poniendo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra disponibilidad en tus manos por los siguientes 30 minutos. En el nombre de Jesús te adoramos. Gracias. Aleluya. El ungido de Jehová. Lee el Salmo así. The psalm reads like this. Alguien que respetaba la autoridad, alguien que creía mucho en esto, por boca de Dios habla de esta manera. Somebody that respected their leaders and their authorities said this. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. They say in the name of God, do not touch my anointed ones, do my prophets no harm. No toquéis a mis ungidos, Do not touch my anointed ones. no hagáis mal a mis profetas. Do not harm my prophets. Dios está trayendo una palabra God is bringing a word, y los está defendiendo and He's defending them. y los llama de él, And He calls them to Himself. mis ungidos, He says, my anointed ones, mis profetas. my prophets. Dios está hablando esta palabra God is speaking these words. y quisiera hacer consciente a la iglesia And I would like to make the church aware of de lo que this, Dios desea what que God desires. sepamos. We want to know what God desires. ¿Cuál es la razón o la necesidad por la que tenemos que traer esta enseñanza? Why do we need to bring this teaching to you? Bueno, número uno es que se ha levantado una nueva generación en nuestra iglesia, ha entrado a nuestra iglesia una nueva generación Number one, there has been a new generation that has come into our church que necesita ser educada sobre el orden, la autoridad y el respeto de lo que Dios realmente desea que se tenga en la iglesia. a new generation that needs to be educated about leadership and respecting authority. Número dos, Number two es porque un día tendrán un nuevo pastor. is because one day you will have a new pastor. No seremos pastores nosotros eternos. We're not going to be forever the pastor. Y ustedes no deben de servir a la iglesia ni a Dios solamente porque les cae bien el hombre que está allí o porque, etcétera. Ustedes deben de saber en quién han creído y Dios se encargará, porque el pueblo, la iglesia es de Dios. Él se encargará de poner cuando llegue su tiempo al siguiente pastor.
You should never worship the Lord or be in church simply because you like the man of God that God has placed there in that time. You should know in whom you've believed, and you should understand and believe and confide in the fact that God will always put the right person at the right time. No se preocupen, no estoy pensando ya retirarme, etcétera. Creo que todavía tengo cuerda como el gallo de Capulina, ¿ok? Don't worry, don't worry. I'm not trying to retire right now. I've still got some life in Pero es me. necesario que ustedes entiendan y sepan que ser educados en esto. But simply I want you to be educated in this. El pastor es una persona humana, The pastor is a human. es igual de humano como todos ustedes. He's the same amount of human as all Con of los you. mismos deseos, con los mismos enojos que tienen ustedes. With the same things that make him mad and the same desires. Se enoja también, He gets mad too. right, honey? Vaya, está expuesto a cometer errores, He is exposed to making mistakes. está expuesto a desanimarse, He is going to become discouraged. está expuesto a sufrir, a llorar, a enfermar también. He might suffer and he might be sad as well. Las mismas necesidades que tiene todo ser humano las tiene el pastor. The same needs that every human being has, the pastor has them as well. Excepto que tiene un llamado muy especial. Except that he has a very special calling. Ha sido seleccionado por el Dios. He's been selected by God. Ha sido ungido por Dios. He has been anointed by God. Y ha sido ungido por las manos del presbiterio de su autoridad para ejercer el trabajo que se le ha encomendado. And has been anointed by the hands of the presbyterial body that has given him Dios authority. comienza a inquietar la vida de un pastor. God begins to stir the life of the Todos pastor. nosotros somos llamados, We are all called. unos para ser hijos de Some Dios, simply to be children of God. otros luego el Señor nos llama a ejercer un trabajo de liderazgo en la iglesia. God calls some of us to exercise a leadership role in the church. Hay veces que Dios nos llama también para ejercer el ministerio de la palabra y ser predicadores de la palabra. God calls some of us to minister the word of God as a preacher. Pero de aún de no significa que todos los predicadores son llamados a ser pastores. But we know that not all preachers are called to be Hay de pastors. ahí algunos que son seleccionados por Dios con un llamado especial para el pastorado. But some are called for a very special calling, that is the pastorship. No todos los que somos pastores Not all of us who are pastors tenemos el don de ser pastores. have the gift of being a pastor. Hay algunos que fueron puestos porque había una necesidad y se le puso como pastor a alguien. Some of us were placed into the pastorship because there was a need and somebody placed us Y there. hay otros que han deseado y anhelado ser pastores y han llegado a ser pastores. And others, because of their great desire over time to become the pastor, they've become No pastors. todos tienen ese don ni ese corazón para ser pastores. But not all of us have the gift and the heart for it. Y es difícil encontrar a alguien que tenga ese llamado y esa pasión y ese don para hacerlo. Sometimes it's hard to find somebody with that gift and that passion to be the pastor. Y si usted lo encuentra, If you find one, respáldelo, ore por él y respáldelo. support him, pray for him, and support him. Cuando ese pastor es ungido por Dios y por las manos del presbiterio, When the pastor is anointed of God and anointed of his se authorities, convierte en un embajador del cielo he becomes an ambassador of heaven. para atar con autoridad, para atar y desatar. To bind and to loose with Y authority. Dios respeta sus decisiones. And God does respect his decisions. Y muchas ocasiones, hermanos, aun cuando se cometan errores, Dios puede tolerar. A veces los hermanos no nos toleran, pero Dios no espera una perfección. Simplemente Él desea que hagamos lo mejor que podamos su voluntad. And even when sometimes we make mistakes, God can tolerate it, unlike the brethren who sometimes cannot tolerate it. But God does not seek perfection. He seeks those that are going to do it. Segundo también es que el pastor es un regalo de Dios a la iglesia. We also know that the pastor is a gift from God for the church. Dios
al escuchar el clamor de un pueblo, como fue en el tiempo de Moisés cuando estaban en esclavitud. Just like in the time of Moses, when the people were in slavery, God listens to the cry of the Llegó el people. momento cuando fue y lo llamó. The moment came when God really calls him. He oído, He says, I've heard, he visto I've seen cómo han afligido a mi pueblo. how my people have been He afflicted. oído su clamor. I've heard their cry. Y yo te he llamado y te envío a ti para que tú libertes a mi pueblo. And I have called you and sent you to liberate my people. Dios no va a enviar un ángel a su favor de usted. God will not send an angel up Dios for no you. va a abrir las paredes de los cielos, de su pared, de su casa, para hablarle directamente. He's not going to open up heaven and open up your house to speak to you directly. Dios va a inquietar a una persona God is going to move para que somebody pueda ir a traerle corrección, mensaje y dirección para su familia. so that they can bring correction and discipline to your family. Porque es el regalo de Dios para usted. Because He is the gift of God for Esa you. es la respuesta de Dios para su vida. This is the answer that God has for your Hay life. veces que no es la que usted quisiera tener. Sometimes it's not the answer you'd like to have. Quisiera un pastor que fuera sabio como Salomón, Oh, I'd love to have a pastor that is wise like Solomon, valiente como David, courageous like David, fuerte como Sansón. strong like Samson. Y cuando lo tienen, And when you have him, lo crucifican. sometimes you crucify him. Satanás lo odia Satan hates him porque sabe perfectamente el daño que un pastor llamado por Dios puede hacerle a su reino de Satanás. because he knows how much damage a pastor can truly bring. Satanás lo odia, Satan hates him, pero Dios lo ama. but God loves him. Y se complace cuando dice el trabajo de su siervo. Y les llama a su siervo, les llama a sus ungidos, le llama a su profeta. God is pleased in the labor of His servants and calls them servants and prophets Y eso es maravilloso. and anointed ones, and that is Eso wonderful. es maravilloso. This is wonderful. Cuando el Señor, hermanos, pone sus ojos y le dice al diablo, has considerado a mi siervo. When the Lord looks down and says to Satan, have you considered my servant? La gente es una gente, hermanos, egoísta. People are selfish. Y debo decirles que trabajar con gente es la cosa más difícil que uno pudiera hacer. And working with people is one of the most difficult things you can do. A mí, yo fui campesino. I was a farmer. Yo trabajé con todo tipo de ganado, de ovejas, etcétera, y me enojaba con las cabras, las chivas, las vacas, todo, etcétera, las pateaba, etcétera, pero ni una se me venía acá central en contra. I worked so hard with so many different types of cattle, and I fought with all these different types of animals, and none of them spoke ill. He hecho diferentes trabajos en la vida, I've done a lot of different jobs in pero life, trabajar con gente es difícil. but working with people is En la difficult. iglesia tenemos todo tipo de gente. In the church, we have many different types of Hay people. unas gente que son muy religiosos y muy conservativos y están todo el tiempo orando, deseando que el pastor regrese para atrás, para donde antes se hacía esto y se hacía el otro. Hay gente así. We have many people in the church who are religious and very conservative and pray all the time, asking that God would make the pastor go back to the way it used to Les be. gustan los mensajes de esos cuando el pastor trae el chicote y comienza a chicotear para acá y chicotear para allá y dicen, háblanos, Señor. Pero es porque le está hablando a la otra persona. Cuando ya le está hablando a la persona, dice, no, ya se te metió el otro demonio o whatever. They love the type of message where the pastor, it's like he's lashing out at each individual person and say, oh Lord, speak to me. And we love it because Lord is speaking to somebody else. Son hermanos masoquistas. There are brothers who are masochists. O sea, les gusta que los torturen. They like to be tortured a little. Y hay otros hermanos que están desesperados porque la iglesia no ha hecho los cambios que quisieran que se hicieran. There are others that are desperate because the church has not made the changes that they ought to Va make. muy despacio la iglesia. The church is going too slow. Y hay otros que ya van muy allá y uno va casi queriéndolos alcanzar. And there are others that are so far out there and we want to just try to Y catch debo, up. debo decirles a ustedes que es difícil complacer a la gente. It is difficult to please Usted everybody. escucha una voz y escucha otra voz y escucha
escucha otra voz y no haya usted, no puede darle gusto a toda la gente, porque si le da gusto a un lado, se molestan los demás, se impacientan los otros lados. You hear a voice here, here, and there, and it's so difficult to find a way to please all the Es voices. difícil trabajar con las It personas. is difficult to work with people. Tiene uno que cerrar a veces el oído a lo que la gente a veces está diciendo. Sometimes you have to be able to turn off your ears to what the Y people are decirle, saying. Señor, ¿y qué opinas tú? And say, God, what do you think? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú opinas? Porque la hermana Perengana está... What do you think, God? What's your opinion? Because Y that esta otra sister persona está por el otro rumbo. Señor, ¿qué opinas tú? and the other one's on the other side. What do you think, God? Y es mejor oír la voz de Dios. Sometimes it's better just to hear the word of the voice of God. Porque nunca vamos a poder tener contenta a toda la gente. Because we're never going to be able to make everybody happy. Nunca vamos a poder tener. Los problemas de la gente, hermanos, es muy egoísta. Tiene que hacerse las actividades, todo lo que me beneficia, lo que me gusta a mí, lo que me beneficia a mí, lo que beneficia a mis hijos, y etc. Todo eso está feliz. Si no me trae beneficio a mí y beneficia a mi familia y a mis hijos, la cosa ya no sirvió. We're very selfish people. We want activities to go exactly how it's going to go to benefit me and my family. If not, I'm not happy. O sea, hay historia en la Biblia de cómo personas mataron a profetas porque no les gustaba el mensaje. And even we see in the Bible, there are stories where people kill prophets because they do not like the message. Mataron pastores, misioneros, han matado personas y misioneros porque no les gusta el mensaje. People have killed pastors and missionaries because they did not like the message. Mataron apóstoles, They killed apostles. incluso al propio Cristo lo crucificaron, lo mataron porque el mensaje era muy duro, les hervía la sangre y no les gustó el cambio que estaban mirando. Mejor lo crucificaron, pero nunca se pudieron deshacer de su mensaje. Aunque creyeron que se habían deshecho del Cristo, no se pueden deshacer del mensaje. They even killed Jesus Christ. They crucified him. It burned them alive on the inside. They hear the message, but the message continued going because you can't turn it off. Tú te puedes deshacer del pastor, te puedes mover para otro lugar, te puedes mover para otro, pero el mensaje te va a ir siguiendo donde quiera que tú vayas. You can get rid of the pastor. You can move to a Te va a different seguir. place, but the message is going to continue following. Te va a seguir. It's going to follow. Te vas you. a acostar y vas a dar vuelta en la cama y el mensaje te va a seguir hablando. You're going to try to go to sleep in your bed. You're not going to be able to because the message is there. No toquéis a mis ungidos. You will not touch my anointed ones. Faraón le llegó una familia un día One day a family arrives to Pharaoh. y Abraham, que había llegado ahí, traía una esposa muy bonita. And Abram had a very attractive wife. Y este faraón se trajo a la esposa queriéndola tomar como esposa, And Pharaoh wanted to take her as his wife. pero Dios lo hirió con ciertas enfermedades. But God hurt Pharaoh with Y some cuando sicknesses. consultaron y preguntaron por qué, And when they started to ask why, se dieron cuenta que era que había tomado la esposa de Abraham, porque él era un hombre selecto y ungido por Dios. they realized it was because Pharaoh wanted this woman as his wife, and it was the wife of the anointed of God. Ese hombre tuvo que orar por ellos para que sanaran, This man had to pray for them so that they would be healed. porque tocar al ungido de Dios, llegarle a su familia, era algo contra que Dios comenzó a mostrar huellas de que no iba a tolerar. Because to touch the anointed one in his family, it was not to be tolerated by Había God. un hombre en el reino que durante el tiempo del cautiverio llamado Daniel. There was a man that during the time of captivity, there was a young man named Daniel. Dios lo había levantado en el reino God had exalted him in the kingdom y había dado gracia a él. and given him Pero se grace. levantó un grupo de personas que le tuvieron envidia And there was a group of people that raised up y against him. trataron de deshacerse de él. And because of their envy, tried to Y get le rid of him. hicieron una trampa. They placed a trap. Y finalmente parece que este hombre cayó en la And trampa. finally, it's like the man falls into the Y trap. lo tuvieron que echar a Daniel a una fosa de los leones. And they had to throw him into the lion's den. Pero la sorpresa mayor But the great
greatest surprise es que cuando Daniel bajó abajo a la fosa de los leones, is that when Daniel gets thrown into the lion's den, aunque los leones estaban hambrientos esperando el alimento, even though the lions were hungry and waiting for food, cerraron su boca they closed their mouths porque había bajado el ungido del Señor ahí abajo. because the anointed of God had come down. La sorpresa mayor para mí The great surprise to me es que mejor cerraron la boca a los leones que aquellas personas que estaban haciendo una trampa. is that the lions shut their mouths, but those that laid the trap did not. Hay veces que es mejor cerrar la boca. There's sometimes where it's better just to close your A mouth. boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Flies can't enter a closed mouth. A boca cerrada no entran moscas. Es un dicho muy popular. This is a popular saying. Can you introduce that? No, right? Flies can't go into a closed mouth. There you go. Hay una historia que me conmueve en el primer libro de Reyes, capítulo 13. There's a story that moves me in the first book of Kings, chapter 13. Cuando el rey Jeroboam se había desviado de Dios, When Jeroboam had fallen off the path of God, estaba él adorando un ídolo. and he was worshiping an idol. Y aunque no era su trabajo hacer ese tipo de trabajo, estaba ahí en un altar sacrificándole a un Dios falso. And even though it wasn't his job to offer sacrifice, he was offering sacrifice to a false god. A esa reunión apareció un varón de Dios, un profeta que Dios había mandado que fuera a la reunión. And suddenly in that meeting there appears to them a man, a prophet sent by Y God. ese hombre interrumpió la reunión And the man interrupts the y meeting comenzó a traer un mensaje. and begins to bring a Y message le habló al altar, and speaks at y le the habló al pueblo, and speaks to the y le people habló al rey. and speaks to the Y king. el rey se molestó And the king got mad. y extendió su mano y dijo, préndanle, que no escape. And he raises his hand against the prophet and says, grab him, don't let him leave. Pero para la sorpresa de la gente, But to the surprise of the su people, brazo se le secó his arm dried up y no pudo regresarlo para atrás, and he couldn't bring it back porque apuntó because he pointed hacia el ungido de Jehová. towards the anointed of El God. varón que Dios había mandado con un mensaje, lo había comisionado, Dios lo había ungido para traer un mensaje y representaba la autoridad y el mensaje de Dios. The man that God had chosen to send to bring his word, the one that he had anointed, he extended his hand against him. Podemos recordar la experiencia de un hombre llamado Coré y un grupo que se formaron y se levantaron contra Moisés. We can remember the story of a man named Korah that rose up with a group of people against Moses. El capítulo 16 del libro de Números nos narra esta historia. In number 16 we see the story. Dice que Coré con otros tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los cuales, de los del consejo, varones de renombre. It says that Korah rose up against Moses with 250 Israelite men who were well-known community leaders and were appointed members of the council. Y se juntaron estos líderes And they got together y comenzaron a levantar, se formó el grupo, yo no sé cómo Coré convenció a los otros líderes para que lo apoyaran y etcétera, y comenzaron a decir, ¡basta, Moisés! I don't know how he got their support of the other leaders, but they rose up and they said, that's it, Tú Moses. te estás enseñoreando aquí de nosotros. You think you're so much better than us. Tú estás pensando que solamente Dios habla por ti, etcétera. You think that God only speaks through you. Que tú eres el único ungido aquí. That you're the only anointed one here. Parece como que no, pero ellos comenzaron a protestar y comenzaron a levantarse, a hablar, a no tener respeto al orden de la autoridad que Dios tenía allí. And they began to protest and to lack respect towards the authority God had Dijo placed. Dios, espérense, vamos a ver qué dice Dios. And Moses says, wait a minute, let's just see what God Vamos a says. ver qué dice Dios.
We're going to see what God Y says. oraron a Dios And they prayed to y God, Dios intervino and God intervened. y se abrió la tierra And the earth opened, y se tragó a los 250 personas, dice la Biblia, que descendieron vivos al infierno, que es la palabra Seol. Descendieron vivos al infierno en esa hora. the Bible says that the earth swallowed them up whole, and they went alive to hell. Dios está mandando un mensaje a todas las generaciones. God is sending a message to all of the generations. No vas a ser prosperado y bendecido cuando te levantas contra la autoridad que yo he puesto para dirigir a mi pueblo. No vas a ser prosperado. No lo tolero yo. Eso quiso decir Dios. Yo no lo puedo tolerar. You will not be prospered or blessed if you rise up against the authority that I've placed. God says, I will not tolerate it. Y allí el pueblo sufrió un grande dolor porque sufrieron una grande pérdida. Muchos buenos líderes que sirvieron en un tiempo, en un día para otro, estaban en el infierno. And in that story, we see that the people of God suffer a great loss because many great leaders were lost from one day to the Tuvieron la next. oportunidad de ser líderes brillantes. They have the opportunity to be brilliant leaders. Uno de ellos hubiera podido haber sido el siguiente Josué, One of them could have been the next Joshua, pero perdieron su oportunidad but they lost their opportunity y terminaron en el infierno. and they ended up in hell. Romanos 13:2. In Romans 13:2, El apóstol Pablo está mandando un mensaje diciendo esto. Paul sends a message saying De this: modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Hace muchos años Many years ago, que yo miré una experiencia viva y real. I experienced this very real situation. Yo servía como secretario del distrito, I served as the secretary of the district antes de servir 12 años de obispo supervisor. before serving as the supervising bishop for 12 years. Al obispo le había llegado una petición de un ministro que quería una reunión. But the bishop at that time had received notice that there was a minister who wanted to have a meeting with him. Y fuimos la mesa directiva. And so the entire board went. Y yo como secretario tenía que tomar acta de la reunión. And as the secretary, I had to take notes. Allí había un ministro There was a minister que there estaba él diciendo esto. that was saying this. Era un ministro que el pastor de esa iglesia había bautizado This was a minister that the pastor of that church had baptized, y que el pastor lo había iniciado al diaconado, al ministerio. that the pastor had initiated into the ministry as the deacon. Y Dios comenzó a usarlo en la predicación. And God had begun to use this man in preaching. Comenzó a traer gente, etcétera. He began to bring people to the Lord. Pero algo comenzó a cambiar en él. Yo le noté que comenzó a tener un cambio y de repente se hizo muy adulón, muy saludador y besador y abrazando y etcétera. Y parecía como que traía los dientes postizos, etcétera, enseñando. Pero bueno, yo simplemente lo miré así. But I had noticed that he started to change a little bit. He started to go around being very loquacious with how he saluted, how he greeted people with big old teeth. But it's okay. De repente, él comenzó a notar que él lo usaba Dios en la predicación And I saw that God started to use him in preaching. y la gente lo comenzó a enfermar. And people started, O sea, started to affect him. Él permitió que lo enfermaran. He allowed them to affect La him. gente le comenzó a decir, oh hermano, qué tremendo mensaje, me gusta más como predica usted que como predica el pastor. And they began to tell him things like, oh brother, you're such a great preacher. You're a better preacher than your pastor. Y el ser humano es peligroso. And the human being is dangerous. Es el único ser que le tallan la espalda y se le hincha la cabeza. He is the only being that if you rub his back, his head grows. Se llena de orgullo. He becomes filled with La pride. gente le inflan el globo. People inflate Oh, him. hermano, usted predica tremendo. Usted debiera de ser el pastor en vez del pastor. Usted predica mejor que el pastor, etcétera. Oh, brother, you're such a great preacher. You preach better than the pastor. You ought to be the pastor. Consiguió firmas
And so the minister, he Y él gets, quería que se cambiara, se quitara el pastor y se le instalara a él como pastor. he raises a petition with signatures, and he tries to make this movement to replace the pastor. Él dijo estas palabras. And the minister said these words. En un tiempo la unción estuvo sobre el pastor, And one time the anointing was over the pero la pastor. unción ya no está en el pastor. But the anointing is no longer on the pastor. Igual como le sucedió al rey Saúl y a David, se le ha cambiado ahora, la unción está sobre mí. Eso es lo que dijo él. In the same way that the anointing passed from Saul to David, it has passed from the pastor unto me. Ahora yo soy el ungido de Jehová. Now I am the anointed of La God. gente lo nota. People know it. Yo no sé por qué el pastor no lo I nota. don't know why the pastor doesn't know it. Y le dije yo estas palabras porque me indignó lo que escuché. I didn't like what he was saying, so I said these words. Tenga usted, hermano, cuidado, usted no está bien. Su pastor es su padre espiritual. Brother, be very careful. What you're saying is not right. The pastor is your spiritual father. Él le habló del evangelio, lo bautizó y lo inició al diaconado, al ministerio. Y no hay celo en un padre cuando su hijo es mejor que el padre. No hay celo en un padre cuando su hijo llega más lejos que su padre. No hay celo. He evangelized you, baptized you, initiated you into the ministry. He discipled you, and there is no jealousy in a father to see that the son goes further. Pero no tiene el derecho, porque el hijo es mejor o más educado, de usurpar la autoridad de ese padre, aunque haya sido un campesino y un viejito y ahora ande con un bordón. Sigue siendo su padre y sigue siendo el ejemplo. But just because the son is more educated or more talented, it does not give him the ability or the right to usurp the authority of the father. If the father is the father, it doesn't matter where he came from or how low he is still the father. Usted está mal, hermano. I told him, you're wrong. Y me dijo, hermano Celestino, He said, Brother Celestino, usted un día va a ver quién es el ungido del Señor aquí. one day you're going to see who is the Si yo anointed. estoy mal, If I'm wrong, que el Señor me mate. that the Lord would kill me. Le dije, tenga cuidado lo que está I diciendo. told him, be careful with what you're saying. Meses después, Months later, escuché que lo trasladaron de su pueblo a la ciudad de Chicago en un helicóptero. I heard that he was transported by helicopter to a hospital in Una Chicago. enfermedad rara, A rare sickness. nunca visto, de que le encontraron que su lengua estaba llena de cáncer. They found that his tongue was full of cancer. Ya nunca lo operaron, pero nunca pudo hablar más. They operated on him, but he couldn't speak anymore. Fuimos a orar por él. We went to pray for him. Pero tenía una máscara y cuando nos vio entrar en el hospital y oramos por él, solamente vimos sus lágrimas, pero nunca supimos, no oímos más una palabra. He had a mask on at the hospital. When we went in there, we prayed for him, but he couldn't speak. All we saw was that there were tears coming down. Murió muy rápido. He died quickly. Sí, fuimos a su We funeral. went to his funeral. Oh, las personas hablaban grandes cosas de él. People spoke great things Pero about yo him. siempre me pregunté si es que él se arrepintió de lo que yo sabía, la experiencia, lo que hablamos, lo que estuve yo presenciando ahí. Pero yo no tengo duda en mi corazón que Dios se encargó de hacer justicia. And I always ask myself if that brother repented before he died. But because I know what kind of experiences and what kind of thoughts that we had. But I do believe in my heart that God made justice. La murmuración. Murmuring. ¿Qué es murmuración? What does it mean to murmur? Es quejarse entre dientes. It literally means to complain between your teeth. Esa es la murmuración. Llegó un día There was a time cuando Aarón y María where Aaron and Mary, se quejaron contra Moisés they complained. y estaban hablando de la cuñada. They complained about Sí, Moses. fíjense ustedes, ¿cuántos de ustedes no han hablado de la cuñada y hasta de la suegra? And they talked about the sister-in-law. How many of us have talked about the sister-in-law and even the mother-in-law? Todos nosotros hemos hablado de la cuñada y del cuñado. We've all spoken about our in-laws. ¿Cierto o no es cierto? Is that true or Sí, not? esa es una verdad.
verdad. This is true. Estaban hablando de la cuñada, la esposa de Moisés. They were talking about the sister-in-law, Moses' wife. Y todo estaba bien ahí Everything was okay hasta que se salieron de la línea until they came out of y line dijeron estas and palabras. they said these words. ¿Qué cree Moisés que solamente por medio de él habla Jehová? ¿Que no ha hablado también por nosotros? ¿No te usa también a ti, Aarón? ¿Y cómo me usó a mí en el coro y dancé con todas las damas? ¿Te acuerdas? ¿A poco nomás por Moisés lo usa Dios? Ah, ya no le gustó a Dios eso. Who does Moses think he is? Does he think God only uses him to speak the message? Didn't he use you, Aaron? Didn't he use me to dance with all the ladies? Who does he think he is? And God didn't like it. Comenzaron hablando de algo familiar, They began speaking about something algo about family, natural, something natural, pero se salieron de la but línea. they got a little out of Una line. cosa es la It's familia one thing to talk amongst y otra family. cosa es cuando estás tratando con el ungido de Dios. It's another thing when you're dealing with the anointed of God. Hay gente que le ha preguntado a mi esposa, There are people that have asked my wife, ¿cómo le hace usted para oír y tener a un pastor, etcétera? Porque para mi esposa yo soy su predicador favorito. how do you, they asked my wife, how do you do it? Living with a pastor, with a preacher. Yo no sé si lo hace para inflarme también, para And my wife, pero yo recibo esa gloria. and my wife says that I am her favorite preacher, and I don't know if she does it just to help me out a little bit, but I receive it. Debo decirles una cosa, que ella contestó eso. I want to tell you that she answered this way. En la iglesia, In the church, él no es mi esposo. he is not my husband. Él es mi pastor. He's my pastor. Él es el ungido de Dios. He is the anointed of Cuando él God. está allá, él es el siervo de Dios que tiene un mensaje para mí. And when he's there, he's the servant of God that has a message for En mi me. casa, él no es el pastor. In my house, he is not my Él pastor. es mi esposo. He is my husband. Saber hacer la diferencia de algo familiar a lo ungido de Dios, cuidado. Knowing the difference between the family and the anointed of God, you have to be careful. Y Aarón y María se pasaron, se salieron de la línea And Aaron and Miriam, they crossed the line. y hablaron y murmuraron. And they spoke and they Y murmured. dice que lo oyó Jehová. And it says that the Lord heard them. Debo preguntar, I need to ask this. ¿habrá algo que Dios no escucha? Is there anything that the Lord doesn't hear? ¿Habrá algo que Dios no escucha? Is there anything that the Lord doesn't hear? ¿Habrá algo que podemos pensar que Dios no sabe? Is there anything that we could think that the Lord doesn't know about? Miren, sean honestos. Let's be honest. Pueden pensarlo. You can think things. Usted puede pensar lo que usted quiera de mí, You can think whatever you want about me, pero no lo hable. but don't speak it. No lo hable. Don't speak it. Porque Dios puede tolerar su pensamiento. Because God can tolerate your Y thoughts. solamente Dios lo conoce. Because only God knows it. Pero el diablo But the devil se va a aprovechar en cuanto usted abra la boca. will take advantage when you open your mouth. En cuanto usted abra la boca, As soon as you open your el mouth, diablo se va a aprovechar. the devil's going to take Tenga advantage. cuidado. Be careful. María y Aarón Miriam and Aaron, tuvo Moisés que orar por ellos. Moses had to pray for them. Miren la oración de un hombre tan paciente. Let's look at the prayer of such a Después que patient han man. hablado de él y lo han criticado y han hecho trizas a su familia, lo cuchillaron, etcétera, por la espalda, está intercediendo por él. After they've complained about him and criticized him and stabbed him in the back, he prays for them. ¿No vieran ustedes qué raro se siente cuando uno tiene que ir a orar por un enfermo que sabe que le han puñaleado a uno la espalda? ¿Vieron qué raro se siente uno? You ought to know how weird it is to go and pray for somebody who's sick and you know that they've stabbed you in the back. No sabe uno por qué orar. You don't know why you're praying exactly. Señor, te pediré que lo sanes o God, I don't know if I should ask you to heal him or what. Yo dije esto. But I said this. Ustedes tienen todo el derecho de quejarse ante Dios, que es el que ha puesto esa persona y esa autoridad. Tienen todo el derecho.
You have every right to complain to God, the one that appointed the man of God. pero tienen solamente el derecho de quejarse en el altar, But you only have the right to come and complain here on the altar. en el altar. Allí es donde se debe de usted quejar con Dios. This is where you ought to complain to God. No vaya a buscar a otro que crea como usted o que le ayude, que viene, que vaya. No busque otro que crea como usted, porque el diablo se va a aprovechar de esa situación y va a causar un problema. Don't go and seek out somebody that thinks the same way as you, because there's going to be a situation that rises up. Usted tiene todo el derecho de ir al altar y quejarse. You have every right to come to the altar and complain. Dígale a Dios, Tell God, estoy cansado de este hombre o etcétera. I am sick and tired of this man. Haz algo, Do something. llévatelo, Take him. o llévame. Or take me. Si él es el problema, If you're the problem, si él es el problema, if he is the problem, tú amas a tu pueblo you love your y people. tienes que hacer algo. You need to do something. Pero si yo soy el problema, But if I'm the problem, una de dos cosas va a suceder. one Cuando of el two pueblo things is ora. going to happen when people pray. El Señor va porque Él ama a su pueblo y prefiere perder a una persona que perder una congregación. God loves the people, and He preferred that one person get lost than Él anybody else. prefiere perder a una persona, no importa qué tal sea. Si se sale de la línea, Él prefiere perder a una persona que perder a un pueblo. If one person steps out and He prefers to lose them than the entire people. Cuando el pueblo, hermano, se une y se queja y etcétera, Dios se encarga de intervenir. When everybody comes together and complains, Pero as a esa es la people, forma que va a traer un resultado de la oración. God takes charge, and this is going to be the result Se of va a prayer. encargar de arreglarlo He'll take charge o lo to va a change arreglar it, usted. to fix him or to fix you. ¿Se lo va a llevar a él He's going to take him, o se lo va a llevar a usted? or He's going to take Esté you. listo para cualquiera de las dos cosas. You ought to be ready for either one of those. Si usted es el problema, If you are the problem, Dios se encarga. God is in Y si charge. él es el problema, And if He's the Dios se problem, encarga. God is in charge. María Miriam, quedó leprosa she por 7 días. She became leprous for 7 Y el days. pueblo dice que no pudo avanzar. And the Bible says that the people could not advance. No pudo avanzar. They couldn't advance. Debo preguntar y debo decirles, I need to ask and tell you, la iglesia no puede avanzar the church cannot advance cuando hay murmuración y quejas de el liderazgo del pastor. when there are murmurs and complaints against the leadership of the No se pastor. puede unir la iglesia The church cannot unite cuando hay eso. when this is present. Hace más efectividad que esa energía que tenemos en murmurar It's more effective that the energy we used to la murmur, gastemos en oración e intercesión. that we would use it up in intercession En and vez prayer. de usarla ya murmurando, la debiéramos de usar en el altar. Instead of using it to murmur, we ought to use it on the altar. La bendición o la maldición Blessing or cursing está en nuestra boca. is in our mouths. Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, bendeciré a los que te bendijeren I will bless those who bless you, y a los que te maldijeren maldeciré. and I will curse those who curse Yo you. he visto que familias que se han levantado contra la autoridad se han secado, no han prosperado en su vida cristiana. I've seen families rise up against the pastorship, and their lives have dried up and they have not Pero he prospered. visto cómo la bendición ha llegado a muchas familias. But I've seen how blessing has come to the lives of many Porque cuando families. usted comienza a bendecir al siervo de Dios, Because when you begin to bless the a la servant of familia de God, Dios, and to the family, esa bendición regresa para con usted. that blessing comes back to Y you. su familia es And bendecida. your family is blessed. Te bendice Blessed. y esa bendición le regresa para usted. And the blessing comes back to Usted you. maldice If you curse, y esa maldición parece que viene con más fuerza contra usted. it's like that curse comes back even stronger to you. Yo he visto cómo muchas familias, yo puedo detectar en muchas familias cuando las familias se quejan del pastor. I've been able to detect different families when they are the ones that complain about the pastor. Se acercan los jóvenes, se acercan los niños
you go to say hi to the y se young people. puede ver la inocencia. You can see their Y innocence. muchos con mucho respeto y reverencia a veces te abrazan y dicen, Pastor, I love you, Pastor. There are some with a lot of reverence and love. They say, I love you, Pero Pastor. hay otros hijos de algunos And there are the children of others. que usted se les acerca a ellos That you go up to them. y parece como que se les acercó el cucuy. And it's like the boogeyman showed up. Tienen miedo. They're afraid. De repente vienen esos padres. Suddenly the parents come. Estoy batallando con mi hijo. And they say, I'm struggling with my child. ¿Por qué no le da un consejo? Ayúdeme, hable con él, hable con ella. Why don't you give them some advice? Help me out. Y luego me he sentado con esos jóvenes, And I've sat down with those young people. pero luego detecto algo que no reciben el consejo. Then I detect that they're not receiving the Porque advice. alguien ya les ponzoñó, les dañó su mente desde que escucharon quejas y ellos están dentro. Yo sé quién eres porque yo oí a papá y a mamá que estaban diciendo de ti. And it's like somebody's already messed up their mentality and they're not receiving. It's like they're saying, I know who you are. You're the same one that my parents No complained importa about. qué tan buen mensaje predique el pastor. It doesn't matter how good the message is Se that the pueden preacher sentar ahí, gives. pero no están recibiendo el mensaje. They could be seated right there, but they don't receive the Porque message. alguien les ha dañado, que no ha tenido el cuidado de no cerrar la boca cuando la debiera de cerrar. Because somebody wasn't careful to close their mouth when they needed to. Cuidado, hermanos. Be careful, brothers. Debo decirles que yo agradezco mucho a la iglesia que nos ha soportado por 30 y tantos años. I want to tell you, I'm very thankful to the church for being with us, for supporting us for 30-some years. Pero les hemos enseñado ese respeto, And we've taught you this respect. les hemos enseñado esa autoridad. We've taught you about authority. Nos hemos enfrentado a varios retos en la vida, We've confronted a lot of different challenges in life. pero ellos han podido soportarnos y por eso hemos llegado hasta aquí. But many of those that since the beginning were able to support us. Al That's why entrar we're una here. nueva generación There's a new generation y here. al ver a sus hijos nuevos, And to see your children as they deben saber ellos que hay un Dios que ha puesto las cosas en orden, que Él llama a su pueblo su iglesia. they ought to know that God has placed authority on somebody and placed somebody in the church. Él llama a su iglesia porque es de Él la compró con su sangre. And we know that it is God's church because He bought it with His Pero blood. esa iglesia también ha puesto un orden de autoridad al que le llama sus siervos o su ungido de Jehová. And we know that God has placed within that church authority, what He calls the anointed. Tiene la responsabilidad para ayudar y guiar ese pueblo y suplir sus necesidades. And that person has the Espirituales. responsibility to help out, to support with spiritual necessities. Y para que pueda hacer el trabajo e ir avanzando más la iglesia, And in order for the church to be able to continue advancing, debe de haber esa sumisión y ese respeto. there needs to be a certain submission and respect. Debemos basarnos a la guianza de la palabra de Dios. We should base ourselves on the guidance of the Word of God. Iglesias que no han mantenido ese respeto han terminado en un chaos. And churches that have not maintained this type of respect has ended in chaos. Le dan oportunidad al diablo. They give the devil the El opportunity. diablo hace con esas vidas lo que quiere hacer. And the devil does with those lives what he wants. Más que nunca, More than ever, somos atacados ahora por muchas formas, we are attacked in many ways, especialmente con la nueva tecnología. especially with new technology. Se critica, se murmura, se habla, etcétera, y el mundo se entera lo que está sucediendo aún en nuestra iglesia local. There's criticism, there's murmuring throughout the entire world and even in our local En church. vez de hablar lo bueno y publicar las cosas buenas, lo que Dios está haciendo, la gente se queja y publican a veces sus quejas y no es correcto hacerlo. Instead of making public all the good things that God is doing here, they decide to publicize all of their critiques. Porque una vez que sale de su boca o se pone en un escrito, ya se fue y no puede regresar para atrás. But we got to be careful to not do that because once you write it down, once you send it out, you can't Al get it back. contrario, la maldición puede venir y regresarle a usted.
But even to the contrary, curses can come back to Más you. que nunca necesitamos su oración. More than ever, we need your prayer. Necesitamos su apoyo We need your support. para poder llevar esta congregación a otro nivel más adelante. To be able to take this congregation to the next No level. se conforme nada más porque ya cree que ya llegó a la tierra prometida. Don't be okay just thinking that Este no es el fin. you've gotten to the promised land. This Hay is not the end. mejores cosas todavía por venir. There are greater things coming for our church. Sus hijos Your children van a ser los líderes administrando la will iglesia. be the leaders ministering Pero in the church. necesitamos mentores que les enseñen la palabra y el respeto a la But autoridad. we need mentors that are able to teach about respecting the authority. Necesitamos eso. We need that. Nadie está por arriba de la autoridad. Nobody is above authority. Todos tenemos un líder, nos guste o no, un presidente de la nación, un gobernador, y todos tenemos autoridades eclesiásticas en la iglesia. Whether we like it or not, we have leaders in the church and also in the world. We have a president. We have a government as No well. podemos escaparnos. We can't escape from Lo it. mejor es someternos y obedecer lo que Dios ha establecido. The best thing is to respect and to obey what God has El established. día de ayer Yesterday, hice algo I did something. y lo voy a hacer de nuevo. I'm going to do it again. A mí me encanta y he orado mucho por muchos de ustedes y lo he hecho con mucho amor. I love this, and I continue to do this, and I will continue to do this, but I love to pray for you. Quiero ahora que ustedes se atrevan a orar por mí y mi esposa. But today I want you to have the courage to pray for me and my wife. Líderes, y alguien siente su corazón. No pase nada más por quedar en la cámara. No. Don't come up just because. Háganlo de corazón. Sí, Santa. Do it with your heart. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Estoy dado en tus brazos, en estado salvación, de tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor.
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, una vez más. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Voy a agregar dos cosas a lo que dijo el pastor. Mientras los agrego, pueden pasar los sugieres. Vamos a colectar la ofrenda y el diezmo. Vamos a darle a Dios lo que Él nos puso en nuestro corazón dar, que es la ofrenda. Y vamos a también dar el diezmo, lo que le corresponde a nuestro Dios. Se pueden sentar, hermanos. I'm going to add a couple of things to what the pastor said as we collect our tithes and our offerings. Uno, el pastor aquí nos está diciendo que derramen una lluvia, un diluvio de ayuda financiera al pastor. Si alguien siente hacerlo, pues que lo haga. Pero lo que el pastor está refiriendo es ayuda, de apoyo, de cariño, de cooperación y de mucha oración. The pastor is not asking that everybody suddenly rains down financial love on the pastor. If you feel to do it, go and do it.